buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Tu Asqueroso Dinero. Podcast en el que hablamos de dinero, hablamos de inversión, de finanzas personales, de todo lo relacionado con la pasta. Recuerda que si quieres saber hacer más cosas con la pasta, puedes visitar www.javalince.com. Ahí hay curso gratuito de aprender a invertir, muy facilito, muy guiado, para todo el mundo. Así que vámonos ya con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema súper importante. Esto aplica al dinero y a la vida en general, que es el riesgo. El riesgo y sobre todo cómo se evalúa ese riesgo. Que no cómo se gestiona, que eso también se puede ver en otro podcast o en otra charla. Pero vamos a hablar de cómo se evalúa y sobre todo cómo lo evalúa la gente. Y aquí aparece el primer problema, que es que la gente no sabe evaluar el riesgo. No tiene ni ápice de idea de cómo se hace eso. No tiene ni siquiera el concepto de qué es el riesgo. Porque para poder evaluar el riesgo y tener el concepto de qué significa realmente esto, hay que tener un mínimo de conocimiento de probabilidades, de números muy básicos y entender cómo funcionan las probabilidades. Tienes que ser, digamos, un poquito matemático. Y esto es por eso que a veces a la gente le cuesta entender, interiorizar este tipo de conceptos. Porque es muy difícil para esta gente saber qué es probable, qué no es probable, qué es una amenaza real, cuál no lo es, cuáles son falsas. Es decir, es un problema de números, el primer problema que hay, y después está el otro escollo, que es, aunque tú entiendas de números, ya digo, muy básico, a nivel probabilidad, a nivel porcentaje, tú aunque eso lo tengas claro y entiendas, hay el otro problema que es que el cerebro no funciona para interpretar números y porcentajes. Por mucho que tú, de manera racional, lo entiendas, al cerebro eso le da igual. Vamos a poner un ejemplo aquí, que es bastante conocido, que es, por ejemplo, cuando el gobierno lanzó una campaña que dice, en plan, no fumes porque causa cáncer de pulmón. Ese es el mensaje. Tú piensas y dices, claro, no fumar está mal porque sabemos que si fumas es más probable que tengas cáncer de pulmón, por lo tanto que la palmes. Tú el mensaje está clarísimo, lo entiendes, entiendes las consecuencias, pero la realidad es que la gente ve eso, esa campaña, ni caso. Sigue fumando, no afecta. Sin embargo, si el gobierno lanza una campaña que en vez de decir el dato, cuente una historia de una familia destrozada después de haber perdido a su hijo por cáncer de pulmón y demás, eso en el cerebro ya cala de otra manera. El hecho es el mismo, el hecho es que fumar mata, que fumar es malo, que no fumes. Pero en un caso al cerebro le da igual, tiene el dato, le da igual, y en el otro, como ataca a la parte emocional, ahí cala más en la gente y ese tipo de mensajes tienen muchísima más potencia. También pasó con la DGT, hubo una campaña muy famosa de tráfico que ponía los típicos anuncios de familias destrozadas, hijos en silla de ruedas, demás. Y eso, cuando sacaron ese tipo de campaña, los accidentes de tráfico bajaron un montón. Por lo tanto, el cerebro no está preparado para evaluar el riesgo. El cerebro evalúa emociones y el riesgo se mide en números. O sea que vamos a hablar otra vez más en concreto de qué es el riesgo. El riesgo es una amenaza, ¿no? ¿Qué es lo que es verdaderamente peligroso? ¿Qué es lo que te puede matar de verdad? Pues algo que tiene muchísimo riesgo y que la gente no es consciente de ello, es cuando tú te subes en tu coche. Vas a conducir, te subes a tu coche para ir al trabajo y ahí hay muchas más probabilidades de que te mueras de las que tú realmente crees que puede haber. Es una amenaza real. Los coches son peligrosos. Es verdad que son mucho menos peligrosos de lo que lo eran hace 30 años, ahora se ha avanzado mucho en seguridad, pero siguen siendo peligrosos. Y sobre todo, cuanto más tiempo pases en ellos, cuanto más kilómetros hagas, más tiempo estás expuesto al riesgo de tener un accidente. Sin embargo, todo el mundo conduce todos los días, de camino a trabajo, de camino a la compra, a vacaciones, lo que sea, sin ser consciente de este tipo de riesgo. ¿Sabes también que es muy alto en cuanto a probabilidades de que pase algo? Es morir de una sobredosis. Es otra cosa que, pues sí, hay gente que muere, pero
En proporción, hay muchas más personas que mueren de sobredosis a que mueren en accidente de coche. Morir en accidente de coche es común, y morir en sobredosis es todavía más común. Obviamente, si no conduces, evidentemente no vas a morir. Si no te drogas, no vas a morir. No vas a morir de sobredosis o de accidente de coche. Puedes morir de otra cosa. Pero si haces las dos, si conduces y te drogas, es más probable que mueras de sobredosis a que mueras en un accidente. Quiero pensar que hay más gente que viaja en coche a más gente que se droga. Por lo tanto, el riesgo en el día a día más común al que la gente se enfrenta de morir, riesgo de palmarla, es subirse a un coche. ¿Y qué es lo gracioso de todo esto? Que la gente no se da cuenta, no es consciente. Pero, por ejemplo, sí que es consciente y es paranoica de que, por ejemplo, secuestren a su hijo. Se escucha que reparten caramelos en la puerta de los colegios. Yo nunca me encontré con uno de esos. Yo quería mis caramelos y yo no veía al repartidor de caramelos, por más que lo buscaba. Ahora los padres no dejan que los niños vayan caminando al colegio, por si les pasa algo. Alguien parece ser que puede estar agazapado ahí en los arbustos y ¡tras!, raptar al niño. Sin embargo, ¿sabes qué es lo peligroso de verdad? Es llevarlos en coche. Metes a tu hijo en el coche y estás jugando con las posibilidades de que de verdad le pase algo. Mucho más probable que le pase algo al niño si lo llevas tú en coche a que si va caminando al colegio. ¿Sabes cuántos niños desaparecen en España? Al año, este último año, 21 niños desaparecidos. Que no quiere decir que hayan sido raptados sí o sí, pero bueno. 21 niños desaparecen. Es más probable que te caiga un rayo a que rapten a tu hijo. Mira, que te caiga un rayo es difícil, ¿eh? Evidentemente, hay un riesgo. En todos los casos hay un riesgo. Un riesgo que hay que saber interpretar y gestionar. Estoy diciendo que sea imposible que pase eso, pero que las probabilidades, desde luego, son muy pequeñas. Y aquí yo te puedo estar diciendo todo esto, tú lo estás entendiendo y comprendiendo, asientes con la cabeza, pero da igual. Cuando la próxima vez que te subas a un avión y empiece a temblar un poco el avión, ahí las turbulencias, vas a decir, ¡ostras! ¡Vamos a morir! Y te empiezan a venir las imágenes de la película de Viven, de que se tuvieron que comer unos a otros porque el avión reventó. Mientras que cuando te subes al coche, tú no piensas nunca nada parecido ni por asomo. Y es que el cerebro humano, como dijimos antes, no está preparado para interpretar estos datos. Tú sabes que es poco probable que pase algún avión y que es más probable un coche, pero el cerebro le cuesta. Los datos son los que son. El que, por ejemplo, se tira de un edificio en paracaídas, el típico que hace salto base, no perciben el riesgo como una persona normal. Está acostumbrado a exponerse a ese riesgo. Y está claro que hay mucho más riesgo en hacer salto base que en ir a caminar por el parque. Si ahora, por ejemplo, todo esto que estamos hablando del riesgo, nos lo llevamos al tema del dinero, sucede exactamente lo mismo. El que invierte sabe que hay un riesgo, pero sabe que hay más riesgo en no hacerlo. Sabe que cuando invierte, las probabilidades sobre el papel están de su parte. Porque si no invierte, la inflación pone las probabilidades en su contra. Si no invierte, pierde seguro. Si invierte, lo normal y los números dicen que no vas a perder. La percepción del riesgo aquí es la misma. El cerebro te vende que invirtiendo se puede perder mucho dinero de golpe, porque eso es lo que los medios han hecho en nuestras cabezas desde que crecemos en cuanto a la bolsa y en cuanto a los secuestros. Al final, esa percepción que tenemos de la realidad es porque nos la meten de fuera. Los medios entrevistan a los padres que han perdido, a los que le han secuestrado a los hijos. Los medios entrevistan al que se ha arruinado invirtiendo. Porque los medios saben que para conseguir audiencia y que el mensaje cale, tienen que atacar a las emociones. Y las emociones, evidentemente, no se consiguen si entrevistas a todos los padres a los que no le han secuestrado los hijos o al que todo le va perfecto. No tiene sentido. Eso no atraería la atracción de los medios, y los medios esto lo saben y juegan con ello. Saben que tienen que captar la atención del cerebro y eso se hace vendiendo emociones, porque así funciona el cerebro. El cerebro no le hables de números ni de hechos. Igual que pasaba antes en la campaña de no fumes. Los medios buscan contar esa historia de buscar la desgracia familiar y demás.
Pasa también, por ejemplo, en la lotería de Navidad. En este caso, en vez de vender una desgracia, venden pues la felicidad, el éxtasis. ¿A quién viene la lotería de Navidad y a quién va a entrevistar los medios? ¿Al que se dejó el sueldo y no le tocó nada, ni en la pedrea ni nada? ¿O van a los que están con el champán ahí celebrando, todos felices, todo alegría? Pues bueno, lo mismo, van a vender algo a nuestras cabezas. Te hacen creer que toca, que te puede tocar. Claro que toca, claro que puede tocar, pero la realidad es que es muy difícil que te toque a ti. Y con este tema podemos acabar aquí, recordando que la gestión del riesgo es inevitable. Hablaremos de la gestión del riesgo en otros capítulos, pero del riesgo no puedes escapar. No puedes escapar, va a estar siempre. Puedes reducirlo si quieres, y para reducirlo tienes que saber los datos reales con los que juegas, pero no puedes escapar porque el cerebro funciona de esa manera. Se aplica a la vida, se aplica al dinero. Y para acabar, me gustaría una frase que, conocida, pero me gusta mucho, que es: el que tenga miedo a morir, que no hubiera nacido. Y es que es así, no estamos libres de riesgo en nada en la vida. Sin más, este capítulo queda aquí. Recordar que si queréis saber cómo gestionar ese riesgo aplicado al dinero, o no tenéis ni idea por dónde empezar a invertir o a saber sobre dinero, hay un curso gratuito en www.javalince.com. Sin nada más, nos vemos en el siguiente capítulo.